tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿Estás priorizando las tareas más importantes que no son urgentes sobre las demás? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en las tareas que generan más beneficios para tu empresa? ¿Delegas en otras personas las labores menos importantes? Esta ha sido mi presentación, ingeniero. Ok, muy bien. Tienes que aprender a leer mejor. A ver, Jennifer Yanawa, Yawana. Ya, profe, ahorita le comparto. ¿Y usted qué compromiso tiene ahora que ha ido guapicísima? No, ninguno. Ah, así soy yo, muy bien. Ya no les voy a enseñar en poner en pantalla completa porque ya igual me cansé. Ya. Buenos días, profe. Yo le voy a explicar un poco de lo que es la teoría del Pareto. Ya. El origen de la ley de Pareto. La ley de Pareto fue enunciada por primera vez por el economista y sociólogo Wilfred Pareto en el libro Kurz Economic Politics en 1996. Este principio resultó de un análisis empírico de la sociedad en la que vivía Pareto. Así observó que alrededor del 80% de las tierras italianas era propiedad de un 20% de la población, mientras que el otro 20% de las hectáreas estaba en manos del 80% de la ciudadanía restante. Los principios. Pues bien, la ley de Pareto es un principio que establece que el 20% del esfuerzo destinado a una tarea genera un 80% de los resultados. Esto es aplicable a distintas áreas como la actividad empresarial o el ámbito personal. Otra forma de entender la ley de Pareto es que el 20% de las causas origina el 80% de las consecuencias. También se la conoce como la regla del 80-20. Para entenderlo mejor, podemos aplicar esta norma en las operaciones de una compañía, donde el 80% de los ingresos pueden provenir del 20% de los clientes. Igual, podría asumirse que el 20% del esfuerzo determina el 80% de los resultados. Utilidad de la ley de Pareto. El objetivo de recurrir a la ley de Pareto no es definir una ley de cumplimiento obligatorio, sino intentar optimizar el desarrollo de determinadas actividades o procesos. De igual modo, una persona puede intentar identificar cuál es el 20% de las actividades que realiza que le genera un mayor bienestar. De este modo puede priorizarlas. Eso, profe. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? Katy también dijo, yo también quiero. A ver, Katy, con usted terminamos. Katy Ramos. Ya. Ya, teoría de Pareto. Origen de la ley del Pareto. La ley del Pareto fue enunciada por primera vez por el economista y sociólogo. O sea, van a leer, o sea, ustedes presentan y leen lo que está en la pantalla. Así funciona. No explican, o sea, solamente leen lo que está en la pantalla, nada más. Pero, ok, sigue, Katy Ramos. Curso de Economy Politics de 1896. Este principio resultó de un análisis empírico de la sociedad en la que vivía Pareto. Así observó que alrededor del 80% de las tierras italianas era propiedad de un 20% de la población, mientras que el otro 20% de las hectáreas estaba en manos del 80% de la ciudadanía.
restante. Lo anterior tenía como consecuencia, según Pareto, que una gran masa de la población poseía una pequeña parte de la riqueza del país, teniendo además poca influencia en la política. Definición. La ley de Pareto es un principio que establece que el 20% del esfuerzo destinado a una tarea genera un 80% de los resultados. Esto es aplicable a distintas áreas como la actividad empresarial o el ámbito personal. Unidad de la ley de Pareto. El objetivo de recurrir a la ley de Pareto no es definir una ley de cumplimiento obligatorio, sino intentar optimizar el desarrollo de determinadas actividades o procesos. Por ejemplo, le permite a una compañía descubrir cuál es el segmento de clientes que le genera más valor, el cual se sospecha que podría representar un 20%. Productividad. El objetivo es que de toda tu lista de tareas diarias, al finalizar el 20% logres el 80% del impacto que puedes generar ese día. Entonces, para alcanzar el mejor resultado, identifica qué tareas tienen el mayor impacto para el equipo y centra tu atención en ellas. Control de calidad. El análisis y el diagrama de Pareto son herramientas clave de la metodología de control de calidad Six Sigma. Con esta metodología, al usar un diagrama de Pareto, puedes visualizar los datos e identificar cómo priorizar las tareas. El objetivo principal de Six Sigma es reducir la variación en un proceso a fin de aumentar la producción. Los gráficos de Pareto se suelen usar con la metodología Six Sigma porque permiten conocer rápidamente cuáles son la mayoría de las variaciones de un proceso, en un proceso. Toma de decisiones. Con el principio de Pareto puedes tomar las mejores decisiones durante el proceso de solución de problemas. Cuando hay muchas causas diferentes para un mismo problema, aplicar el principio de Pareto te ayuda a priorizar las soluciones. Funciona de Jennifer Yaguana, deje de conversar con sus compañeros en el trabajo. Atienda a clases. Siga, Katy. Funciona de esta manera. Identifica los problemas del equipo, es decir, aquellos que quieres resolver con este proceso de toma de decisiones. Determina las causas de estos problemas. Usa una herramienta como el proceso de los 5 porqués, a fin de encontrar todas las causas de los problemas que intentas resolver. Clasifica los problemas en grupos afines y afines. Si algunas de las causas pueden pertenecer a categorías similares, aprovecha esta oportunidad para agruparlas. Así sabrás si una solución puede resolver varios problemas. Asigna un valor a cada problema en función del impacto en el negocio. El valor puede ser tan simple como un número entre 1 y 10 o un valor monetario real para conocer su importancia. La última es, desarrolla un plan para centrarte en aquellos problemas de la empresa que están en el 20% superior. La idea es que una solución te permita resolver varios problemas según los valores que asignaste a cada uno. Calcula cuáles se encuentran en el 20% superior. Ahora que sabes cuál es el problema principal, implementa estrategias de resolución de problemas para elaborar un plan y así obtener una solución que tenga consecuencias en el 80% de los resultados obtenidos. Gracias. Muy bien. Clarísima la teoría de Pareto. Andrés Soria, dime. Profesor, una pregunta. Según lo que consulté, no es una ley, sino es un principio. Ajá. No sé si estoy equivocado. Sí, es una teoría. Ley no es. Sí, es un principio. Esto es producto de una investigación. Obviamente hay varios autores que dicen que no, que sí, que es una teoría. Entonces, ¿cómo funciona el tema? En el tema de investigación que ustedes ya han de haber visto, es por eso que ustedes no pueden decir yo pienso o yo creo. ¿Me escuchan bien? Y Sí, cuando ya profesor. estudien la maestría les van a decir, si tú piensas o tú crees, escribe un libro y compruébalo.
Entonces las teorías se convierten en algo cierto cuando tú compruebas. Entonces nuestro amigo Wilfrido Pareto hizo la investigación, hizo el libro y sacó los resultados. Hay datos interesantes para que ustedes vean el contexto. ¿Cómo se medía la riqueza en 1693? Colaboren, hablen todos a la vez. No se queden así viendo a las estrellas. Digan lo que quieran, lo que piensen. ¿Cómo se medía la riqueza? Si han de saber o si se han de imaginar. Ingeniera, podría ser por los terrenos, por lo que tenían bastante, se podría decir así, riqueza en terrenos. Exactamente, Lisbeth. Exactamente. Pónganse pilas, colaboren, participen, estén en tiempo presente. Ya han de haber leído por lo menos la mitad de Fish. Tienen que estar presentes, tienen que participar. La vida no es de prender la cámara y listo. Yo odio este tipo de clases. Unos están durmiendo, otros están conversando con el enamorado en el chat, otros están trabajando, otros están viajando. No funciona así. No pueden imaginarse la cantidad de conocimiento que están perdiendo. O la otra es pensar que no saben. Y si no saben, tendrían que preguntar con más razón, pues. Entonces, lo que dice mi amiga Elizabeth, sí es cierto. ¿Cómo medía la riqueza yo? En la cantidad de los terrenos. Entonces, este señor Wilfrido Pareto dice, wow, vamos a ver cómo está la distribución de la riqueza. Hace la encuesta, hace la medición, obedece a un método científico y se da cuenta que el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza. Y apenas el 80% o sea, el 20% restante de la riqueza, es decir, de los terrenos, está distribuida en el 80% de la población. Sí tienen claro el tema. Obviamente, ahí hay un dato importante que dice, era economista y sociólogo. Entonces, ahí viene el tema. Los sociólogos dicen, ¿qué tienen en común? ¿Sí? ¿Qué tienen en común este 20%? ¿Sí o no? Y hace otra investigación. Esa es la investigación que no dan a conocer al mundo. Se dice, ¿qué tiene en común el 20% que es dueño del 80% de la riqueza? Y adivinen qué tiene en común. Participen. ¿Qué creen que tienen en común? Una buena actitud y los mismos objetivos. ¿Tienen claro a dónde llegar? Exactamente, Carly Sánchez. El 20% sabe lo que quiere. El 80% no sabe lo que quiere. Es decir, estudian por estudiar. Se conectan a la clase por conectarse, por pasar el año. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Sí. Y esa ley se da. ¿Cuál es otra característica que descubrieron? ¿Qué creen ustedes que tenían en común? Habla nomás, hijito. Si nadie participa, habla de una sola. Puede ser que a lo mejor tenían claro los objetivos que querían alcanzar. Por ejemplo, el cliente ideal, el cliente al cual iban a por él, o sea, no necesariamente por una mayoría, sino por un cliente en específico. Ya dijeron, tenían claro el objetivo. Algo más que tengan en común. Piensen. Profe, mi criterio, mi criterio es la productividad. El 20% se manejaba directamente a crear las ideas para que el 80% restante, hablemos de una empresa, pueda ser más productivo. Ajá, sí, es cierto. También eres creativo. ¿Alguna otra característica? Irán anotando. Estas son las características del líder. Si yo no doy las clases de gana, yo no toco el tema de gana. Todo tiene una razón, pero aquí es al revés. ¿Alguna otra característica del 20% que es exitoso?
son innovadores y pues están todo el tiempo autoeducándose y actualizando los conocimientos para estar al día en los temas que tienen que tratar. Perfecto, Carly, son innovadores, se autoeducan, investigan. Usted ya tiene 12, Carly. ¿Qué más? ¿Qué otra característica creen que tienen las personas exitosas? Sacar el mayor rendimiento de las horas trabajadas y así alcanzar la máxima capacidad de producción. Sí, aprovechaban el tiempo, perfecto. Podríamos decir que también optimizaban sus recursos. Sí, optimizan los recursos, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que Demuestran tienen? habilidades para resolver problemas. A ver, perdón, esto estaba interesante. ¿Quién Demuestran eres? habilidades para resolver problemas. Demuestran habilidades para resolver problemas. Perfecto. ¿Producto de qué será? De producto para poder proveer, hacer mejor el producto y que los clientes puedan consumirlo y así ser el No, 2080. acuérdate que por eso es importantísimo el contexto histórico. En serio, les voy a mandar yo a ver un documental de la historia del hombre para que entiendan cómo es el contexto. Porque caso contrario, ustedes creen que la vida del hombre es con computadoras, con bus, con máquinas. No, no, no. La vida de la evolución del ser humano fue terrible. Y ustedes van a trabajar con seres humanos. Ustedes deben saber exactamente qué le pasó al ser humano. ¿Cuál fue el proceso de evolución del ser humano? ¿Por qué actuamos así hoy día? ¿Por qué mi generación es diferente a su generación? ¿Sí? ¿Por qué sus hijos van a ser diferentes a ustedes? ¿Por qué ya estamos viviendo la quinta revolución industrial? ¿En qué consiste la primera revolución industrial? ¿En qué consiste la segunda revolución industrial? La tercera, la cuarta y ahora la quinta. Y en todas estas revoluciones, ¿sí? Adivinen quién estaba presente. Talento humano. Son todos los investigadores, los gurús de la administración, ¿no es cierto? Empezando desde Taylor. Entonces van viendo cómo es el comportamiento del ser humano. Primero, la riqueza estaba considerada en tierras. La otra, tienen que ver cuál era el sistema, si es que era un sistema feudalista, si es que era un sistema capitalista, si es que era un sistema socialista, porque en función de eso va a cambiar el comportamiento humano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes tienen que estar recontra pilas y pregunten aquí en el aula o participen en el aula y equivóquense para que aprendan. Porque caso contrario, yo de director de ustedes, yo de jefe de ustedes, les voy a decir, hágame esto, ¿sí? Pareté los resultados de la encuesta. Y ahí han de estar viendo al cielo. Porque no han de saber por qué. Ok. Y todo lo que yo les digo tiene que ver con la materia. Absolutamente todo. Así es que irán anotando. Entonces este señor Wilfrido Pareto dice, ¿qué tienen en común este 20% que es dueño del 80% de la riqueza con los otros? Primero, su sistema de creencias y de valores es diferente. Los unos no creen en la pobreza. Los otros creen que son pobres. Entonces, todo empieza desde su sistema de creencias. Los unos, el 20%, ya dijeron ustedes, es más proactivo. Pero adivinen qué tenían en común.
La educación. Todos eran educados y cultos, es decir, tenían educación formal, iban a la escuela, iban al colegio, iban a la universidad, y los hijos de los hijos de los hijos de ellos iban a los colegios, a las universidades. Y adivinen qué, tenían colegios, escuelas particulares para que no se mezclen con el 80%. ¿Les parece algo familiar? Sí, bastante. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora existen los colegios particulares y los colegios públicos. Entonces, si tú te das cuenta, aquí hay que apuntarle a la educación, a la cultura. ¿Sabían tocar todos algún instrumento? ¿No han visto las películas? La guitarra. Cualquier instrumento, hermano. Piano, guitarra, cello, violonchelo, bajo, contrabajo, flauta, cualquier cosa. Porque desarrollaba su pensamiento, su cerebro. Tenían buenas costumbres. A pesar que en ese tiempo nadie se bañaba. Ustedes han visto en las películas que todo el mundo usa abanico. ¿Para qué creen que era el abanico? Marcelo Almeida, ¿para qué crees que era el abanico? ¿Por qué crees que todo el mundo utiliza abanico? Para el sol, ingeniero. No, Para no sudar. Para no sentirse sofocado. no. Era para alejar un poco las moscas por los olores fuertes que expedían por la falta de aseo. Exactamente. No se bañaban, olían horrible. Entonces, se abanicaban para no oler. Sí, para no oler el tufo de la gente que no se... ¿Sí se han subido alguna vez a un bus donde hay alguno que no se ha bañado? Imagínense en eso multiplicado por 100. Entonces, ustedes tienen que leer la historia de la humanidad para que vayan viendo cuál es el contexto. Entonces, la educación es una clave de las personas exitosas. La otra, tienen hábitos. ¿Se han visto en las películas que se van de cacería la hora del té, la hora del piano, la hora de la lectura, la hora de esto, la hora de este otro? Tienen hábitos, tienen hábitos. Y obviamente saben lo que quieren, ¿no? Entonces, son los que dan, son los que proveen por su modelo mental, es decir, por su sistema de creencias. Esa es la gran diferencia entre los ricos y los pobres. O alguien les dijo que ustedes no pueden ser ricos, o a ustedes no les gusta ser ricos. Porque si es que quieren ser socialistas, vayan a Cuba, vayan a Venezuela, vayan a ¿dónde está el señor Ortega? En Nicaragua, vayan a Nicaragua. Sí, vayan allá. Entonces ahí no hacen nada, ¿no es cierto? Te dan el turno para la sal, te dan el turno para la carne, te dan el turno para los frijoles. Y pasas bien. No pasa nada. Ah, tienes educación gratis y tienes salud gratis. Se acabó. Si quieres ponerte un carrito de hot dogs, te dicen no puede, está prohibido. No puede ponerse negocios. Si quieres ponerte el negocio de las aguas, de esas aguas que venden en la Carolina, ¿han visto? No puedes. No puedes salir con la chiva ni con las burras a vender la leche. No puedes. No puedes. Pero si les gusta la parte fácil, vayan allá. Si creen que todos somos iguales, vayan allá. Es por eso que es necesario también ubicarse en el contexto. Nosotros vivimos en un país capitalista, donde tú tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que innovar. La ventaja es que puedes llegar a ser millonario. Si es que tú quieres. Se acabó, es todo. Entonces, este gran secreto sabía el 20%, que si yo me esfuerzo, alcanzo todo. Si yo me esfuerzo, puedo hacer todo. Si yo me esfuerzo, puedo hacer todo. ¿Por qué creen que después salieron los, ¿cómo se llamaban? Después de los nobles,
¿Cuál es la clase social? La burguesía. Qué linda que eres, Carly, ya tienes 13. ¿Ves? Yo, por eso a mí me sorprende que te hayas quedado. Los burgueses no tenían títulos, pero tenían plata. Por eso se llaman burgueses. ¿Sí? Entonces, para que vean de dónde viene incluso la palabra, ¿no? La burguesía no tenía títulos, pero tenía dinero. Entonces, ellos se dieron cuenta de que si estudio, si trabajo, si me esfuerzo, puedo alcanzar un nivel de vida superior o mejor. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí es el tema. Entonces vayan analizando por qué. Entonces este señor Wilfrido Pareto dice, a ver, veamos qué cosas tienen en común. Entonces, el deber para mañana para ustedes es identificar las características de las personas exitosas, así pongan, ¿sí? Y traten de hacer el deber, no copien ya presentaciones hechas. Y si copien, lean, para que cuando presenten sepan leer bien. Características de las personas exitosas. Si ustedes quieren ser exitosos, tienen que cumplir con esas características. Pero la mayoría se levanta temprano. La mayoría organiza su día. La mayoría tiene objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo. La mayoría sabe qué es lo que va a pasar de aquí a 15 años y se esfuerza para lograrlo. Todos saben que la única forma de alcanzar las cosas es esforzándose. Nadie te va a regalar nada, hermano. Absolutamente nada. Entonces, pónganse en pilas. Entonces, este señor Wilfrido Pareto hace esa comparación. Obviamente, lanzó su super libro. ¿Qué dijeron los grupos de poder? No queremos que divulgues nuestro secreto. Entonces, solamente lanza el tema del 80-20. Pero la parte en que, ¿cuál es el secreto del éxito? No. ¿Ustedes creen que eso se mantiene hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Wendy Quinotoa, porque si no, no participa nadie. Buenos días, profe. Yo creo que ya no, porque ya hoy en día en el internet podemos encontrar todo lo necesario. El que no quiere salir adelante es porque no quiere, porque no tiene la capacidad para hacerlo o no tiene el empeño suficiente para salir adelante. Entonces vos dices que no se mantiene eso. Yo creo que el conocimiento de cómo superarse ya, o sea, lo podemos encontrar en cualquier lado. En el internet ya se puede conocer, o sea, qué métodos o cómo podemos hacer para salir adelante. Y entonces, ¿por Pero qué todos no salen adelante? creo que es falta de interés o falta de empeño. No ponen todo en sí para superarse. Ok, Stephanie Gordón, ¿cuál es tu criterio? Profe, yo creo que todavía se cumple esa ley, porque todavía existen las personas que tienen el 20% y los que están trabajando por el 80%. Porque usted puede darse cuenta inclusive por ejemplo, en las cadenas de comida, ¿ya? Los que están trabajando dentro de la cadena de comida tienen como que, digamos, un estándar de vida y un estándar de ganancia y un estándar de sueldo y todo. Y las personas que son dueñas de esas cadenas no han dejado de trabajar en ese 20%, es decir, ponen más cadenas de comida, siguen instruyendo al personal, siguen impulsando su marca. Entonces, yo creo que todavía existe. Por supuesto. A Andrés Soria. Profe, mi criterio, pienso que sí todavía. En el ámbito laboral todavía seguimos trabajando así. El 20% es de las altas gerencias, las que vinculan objetivos para que el 80% de productividad, que es el talento humano, realice o logre estos objetivos. De igual manera, en el ámbito social, bueno, pienso que tal vez no se aplica ya que nosotros tenemos varias herramientas para obtener conocimientos.
y es cuestión de uno mismo salir adelante y quién sabe hasta montar su propia empresa. De hecho, ese es el secreto. Exactamente. Ese es el secreto, estimados estudiantes. O ustedes estudian para trabajar para otros, o estudian para trabajar para ustedes mismos. Pero ¿qué les impide? El sistema del modelo mental, la estructura de creencias. No puedo, voy a perder y demás. Es tan fuerte la influencia del sistema, ¿sí? Este 20% todavía existe, ¿no? En el mundo, todavía existe. Es la élite del mundo. Ahí está el señor, ¿cómo se llama? Elon Musk. Ahí está el señor Bill Gates. Están todos los millonarios. ¿Sí? Por otra parte, ustedes tienen que ampliar su forma de pensar, más allá del río Rumichaca. Algunos piensan hasta Calderón nomás, o creen que el mundo se acaba en Guamaní. No, no, si el mundo es bien grande. No, en serio. Es terrible. Yo estoy asustado con ustedes, porque en 6 meses ya van a ser profesionales. En 6 meses ya nos vamos a sentar en una mesa y les voy a decir cómo hacemos para mejorar la productividad de la empresa, y ustedes no van a poder contestar. Yo realmente estoy bien asustado. Pero así es la vida. Ahí está el 80%. De este curso, 4 son los que participan. ¿Se cumple o no se cumple la teoría de Pareto? Sí. De este curso, 4 son los que están pilas. De este curso, 4 son los que aportan. El resto, la fácil, ¿ve? La fácil. Copio la presentación hecha, no hago, no participo, no prendo la cámara y demás. ¿Cuál es la buena noticia? Que los grupos de poder ya no controlan todo. Ahora el conocimiento está en sus manos, como dijo la compañera. Ya es su decisión. O ustedes se quedan de mediocres, o dan el salto y se ponen su negocio, su emprendimiento, su cosa. ¿Por qué los hijos de los millonarios sí ponen emprendimientos y ustedes no? ¿Cuál será la diferencia? Tienen un principio de capital, licenciado e ingeniero. Primero, están en tiempo presente. Si te dicen, no me digas licenciado, ellos no dicen licenciado, dicen ok, así, de una. Porque viven en Ingeniero, tiempo las presente. creencias que le inculcaron, disculpe, es por eso siguen poniendo sus emprendimientos o negocios, porque vienen creencia tras creencia desde el bisabuelo, abuelo, padre, hijo. Porque saben la historia, pues. Entonces dice, tu abuelito, vamos a ver la historia de los Baker. El señor Baker, ¿sí saben quién es el señor Baker? No. Estamos complicados. El señor Baker es el dueño de Pronaca. La familia Baker es los dueños de Pronaca. ¿Sí saben lo que es Pronaca, no? Sí, profe. Sí, general. ¿Qué es Pronaca? Vende productos cárnicos y todo lo derivado de la parte de los cerdos y pollos en general, y están incursionando en lo que es la carne de res y además en lo que son mariscos y pescados. Ajá. Entonces, Pronaca tiene toda una línea de alimentos para el consumo humano y ahora también para animales, porque tiene Procan. ¿Sí? El señor Baker vino a nuestro país y vendía semillas de flores. Su primer negocio se llamaba India. Después vendía huevos. Vendía huevos. Huevos. ¿Sí? Cubetas de huevos. Vendía huevos. Después el señor Baker dice, esto está interesante, pongámonos unos criaderos de pollos, y vendió pollos. La gente comenzó a comprar pollos y dicen, ajá, qué interesante esto. Voy a seguir vendiendo pollos. Y se puso montones de pollos y vendió pollos. Después dijo, ah, qué chévere, la gente necesita comer, entonces también voy a hacer Mr. Chancho. Ustedes, si se acuerdan de la propaganda, ustedes no se han de acordar,
Google en el YouTube, primera propaganda de Mr. Pollo, ¿sí? Es hace tiempos, hace años. Después hizo Mr. Chancho, después hace Mr. Fish, y se hizo millonario. A él no le regalaron la plata, a él no nada. Lo que sí tenía es buena educación, buena formación, buena visión. Él dijo, voy a hacer una línea de alimentos para consumo humano, y se fue. Los Wright, sí les ubican a los Wright. O sea, ustedes no leen La Ola, no leen el Jet Set, no leen el Vistazo, no leen nada. Los Wright son los dueños de la cooperación La Favorita, Inge. Pónganse pilas. Pónganse en pilas, señores, y sepan dónde buscar trabajo. Porque si van a encontrar trabajo en la ferretería Pepito, ¿para qué estudian? ¿Para qué estudian? Están perdiendo el tiempo, no estudien. Quédense durmiendo y vayan a la ferretería Pepito y digan, quiero trabajar aquí, y pasarán de cajeros toda la vida. Y pertenecerán al 80% de la población. No pasa nada. Lean, sepan cuáles son las familias más ricas de Quito, cuáles son los negocios más prósperos de Quito, para que vayan allá a dejar las carpetas. ¿Sí sabían que Pronaca tiene un sistema de selección de personal 1 que está en línea y un plan de carrera? O sea, tú puedes llegar a ser gerente general de Pronaca. Lo mismo en los supermercados La Favorita. Vos entras de cajero y puedes llegar a ser gerente general. De hecho, yo tengo un primo que llegó a ser jefe de bodega nacional. Ya se jubiló también. Y además que tenían unas utilidades espectaculares. Pero ustedes deben saber dónde aplicar. Pero veo que están enfocadas en el sector público, uno, y la otra es, no sé, la ferretería de la esquina, el call center. Para eso no necesitan título. Para eso no necesitan título. Ingeniero, buenos días. Claro, Buenos días, yo Verónica. de mi forma de pensar considero que hay mucha gente que se limita a una zona de confort, a creer que, digamos, yo puedo ser cajero, ya, y hago bien siendo cajero. Y pienso que no veo más allá, o sea, no pienso en que puedo ser jefe del almacén o puedo seguir o tener mi propio emprendimiento. Entonces hay mucha gente que se limita a creer que solo lo que puede hacer es lo que sabe hacer y nada más. Pero si no se arriesgan o no tienen iniciativa por empezar a hacer algo nuevo o hacer otra actividad de la que ya están acostumbrados. Claro, la pregunta es saber por qué la gente no hace eso. Ya sabemos la causa. O sea, ya sabemos el efecto. Lo importante es averiguar Que la muchas causa. veces son conformistas. Todos somos conformistas. Porque ese es el sistema de creencias que tenemos. Déjenme contarles la historia del señor Wright, que tuvo una tienda. Él tuvo una tienda. Preguntarán a su abuelita, ¿sí? En la calle que sale a Santo Domingo. Después se puso otra tienda más grandecita. Después se puso La Favorita. Después se puso otra tienda. Después se puso el Supermaxi. Ahora tiene el Megamaxi. Y ahora tiene en todo el país. Entonces, para que vean que las historias de éxito no es que yo ya nací siendo millonario. El señor de los, sí se ubican en los hot dogs de la González Suárez, sí saben, sí. Eso sí, sí. Sí. ¿Saben la historia del... ¿Quién les dio emprendimiento a ustedes? ¿Ya vieron emprendimiento o administración o algo? Sí, ingeniero. Administración, sí. El señor de los González Suárez empezó con una carreta y fue creciendo y primero tuvo por la González Suárez, por eso se llama los hot dogs de la González sí, Suárez, pero hermano. fue implementando más mercado de los hot dogs. Los Empezó ceviches con de la una carreta. Rumiñahui, ¿saben dónde empezó los ceviches de la Rumiñahui? En la Rumiñahui. En la Real Audiencia, en un patio de la casa. En el Un patio de garage. la casa vendía los ceviches. Entonces, para que vean que no es que los millonarios son hijos de millonarios y los millonarios son de los millonarios. ¿Quién se hace millonario? El que arriesga, pues.
Esa es la otra característica que se dio cuenta el señor Wilfrido Pareto, pero obviamente a los grupos de poder no les interesa que ustedes sepan. ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen? Que ahora el conocimiento, ¿sí?, está a su disposición. ¿Pero qué dijeron los grupos de poder? Ve, están tan dormidos que así les pongas vos la gallina de los huevos de oro al frente, no cogen, porque no saben lo que quieren. Porque ya estamos formateados al no puedo, eso no es para mí, eso es para otra persona, eso es para... Ustedes pueden todo. Ustedes pueden absolutamente todo. Ah, por si acaso, yo estudié en escuela Jardín Fiscal, escuela fiscal en el sur de Quito, Universidad Central del Ecuador, Politécnica Nacional del Ecuador y ESPE, maestría, todas públicas. Igualito que ustedes, ¿no? Pero yo sí leí el librito en el que decía, levántate temprano. Yo sí leí el libro en el que decía, define tus objetivos a largo plazo. Yo sí leí el libro que decía, la única forma de salir adelante es esforzándote. Se acabó, nada más. No hay secreto. Ya no hay secreto. Ustedes definen. Ustedes definen si se esfuerzan o no se esfuerzan, si quieren. Y no le anden echando culpa al gobierno, a la mamá, al sistema. El sistema siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y hay personas que salen adelante. Y hay otras personas que no salen adelante. ¿Por qué es importante la teoría de Pareto? Porque cuando ustedes hagan las estadísticas, es decir, apliquen la encuesta, tienen que identificar o paretear y saber dónde está concentrado o las personas emprendedoras, o los que tienen un alto sentido de liderazgo, o los vagos, o los alfabetos, o los analfabetos, o los soñadores, o los no soñadores. Ustedes ya vieron psicología. Sí, entonces ya saben las características del ser humano, ¿no es cierto? Ya saben los comportamientos, ya saben cuál es la personalidad del ser humano, es decir, de los trabajadores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contesten. Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya. Entonces, ¿cómo van caracterizando? Van pareteando. Dicen, la empresa tiene un 20% de líderes. La empresa tiene un 40% de sumisos. ¿Cómo hago? Y ya. Para eso es importantísima la teoría de Pareto. Preguntas. Pregunten lo que ustedes quieran referente al tema del sistema de las creencias del señor Pareto. ¿Se mantiene, no se mantiene? ¿Para qué sirve, para qué no sirve? Pregunten, porque de aquí ya pasamos al cambio. Dije, una consulta. Claro. O sea, no estoy muy claro. O sea, el 20%, hago una suposición, ¿no? El 20% de trabajadores tiene que tener un 80% de ganancia. No. Y, a ver, la pregunta es buena. Todo depende de la política y de la empresa en la que trabajas. Si tú trabajas en una empresa grande, en una multinacional, ¿sí?, ya tienen políticas multinacionales, están en estándares multinacionales. Y es todo lo contrario a lo que te hicieron creer. ¿Qué te hicieron creer? Que la empresa es mala, que el explotador, que te van a estafar. Mentira. Tienen modelos de gestión de responsabilidad social donde comparten las utilidades con el público interno, es decir, con los trabajadores. Cuando tienes un sistema de carrera, y justamente eso es desarrollo organizacional. Tienes incentivos, se preocupan de tus guaguas, tienes guardería, tienes distribución, y primero ya tienes utilidades, tienes distribución de utilidades, ¿sí? Entonces, las empresas siempre van a estar ahí. Entonces vos dices, yo voy a pagar los impuestos justos, porque caso contrario ya les hubieran cerrado hace rato, hermano. Yo voy a pagar los sueldos justos, yo voy a pagar las utilidades justas. ¿Que tiene que tener rentabilidad la empresa? Obviamente, pues, hermano. Pues si no, ¿para qué me pongo una empresa? ¿O no? Si vos te pones el carrito de hot dogs, sal con 2, yo les voy a dar el negocio perfecto. Ojalá
ustedes lo hagan. Yo ya lo hice. Vayan, identifiquen dónde va a haber una construcción. Y vayan con 2 canastas de mote. Todos los días. ¿Saben cuánto se vende diario? No, 200. De utilidad, ustedes tienen $120 diarios. De utilidad. En mote. Multiplica. ¿Has visto alguna vez tú una motera pobre? No, siempre tienen su carro. Exactamente. Aquí, yo vivo en la Marina de Jesús de Occidental. ¿Sí conocen el Hospital Metropolitano? Sí. Ahí venden, hay una caseta donde venden fritado. La señora se puso con 2 baldes con 2 canastas, mote y fritado. Después sacó el permiso. ¿Sí? Ahora tiene empleada y viene en una Toyota doble cabina a dejar los canastos y a cerrar el local. Nada más. Nada más. Para que se den cuenta. ¿Sí? Entonces, contestando tu pregunta, mi estimado Fernando, existe un rango de sueldos en todas las industrias, en todos los países, en todas partes. ¿Cuál es nuestro sueldo básico, mi estimada Angélica Merizalde? ¿Cuál es el sueldo básico? Perdón, los 400. ¿Cuál es el sueldo básico, 425. Shirley Naranjo? 425. ingeniero. 425, profe. Ya les dijeron, para que vean que ni siquiera saben cuál es el sueldo básico. Pero tenemos que luchar por los derechos del trabajador. Sí a los derechos del trabajador. Que nos suban el sueldo. Y ni siquiera sabemos cuál es el sueldo básico. Futuros tecnólogos superiores universitarios en talento humano no saben cuál es el sueldo básico. Estamos complicadísimos de existencia. Entonces, contestando a tu pregunta, yo tengo que ganar. Si yo vendo hot dogs, tengo que ganar, tengo que tener una rentabilidad. Y todas las líneas de negocio tienen su rentabilidad. ¿Cuánto creen ustedes que se gana en comida? Bastante. Es bastante. No conteste así, mijita, porque usted ya va a ser 60, profesional. 40. Bastante, Profe. bastante es. Para unos, bastantes de este porte, para otros, bastantes de este porte. O sea, bastante es relativo. Dependiendo del Depende giro de- dependiendo del giro del negocio en la comida, se puede llegar a ganar hasta el 60%. ¿Saben cuánto se gana en comida? 120%. Pero es que, profe, es dependiendo del giro del negocio. En una salchipapa tú ganas más que tú puedes ganar, por ejemplo, si tú te pones a hacer sándwiches. Es diferente, es dependiendo del giro del negocio. En la comida siempre se gana más del 50%. Eso sí. Yo tengo un negocio de comida. Ya. Chequea tus costos. Chequea bien tus costos. Depende del servicio que des, ahí sí, Es que porque no es lo influye mismo, no es lo influye mismo muchas vender una cosas. salchipapa. Influye muchas cosas, porque no es lo mismo vender una salchipapa donde yo vivo en Solanda, en el sur, que irte a vender una salchipapa al lado de una universidad. Exactamente. Entonces genera, o sea, influye mucho, por eso le digo, depende mucho el giro del negocio, el lugar, el ambiente, la clase económica, o sea, son muchos factores, pero siempre se gana más del 50% en la comida. Mínimo. La rentabilidad en la comida es del 120%. Claro, como mínimo siempre se gana el 50%, como el que dice siempre se dobla en la comida, pero depende mucho el lugar, depende mucho el sector, Ya eso es depende otra mucho cosa. el enfoque al tipo de comida y al tipo de personas que tú vayas a vender. Esa es otra cosa. Profe, una cuestión en esta parte desde el punto de vista contable. Es verdad que en la utilidad de la comida, pero en la utilidad bruta se sacaría un porcentaje del 50%, pero tiene también que considerar los gastos operativos, los costos variables y en este caso los costos indirectos, que eso dejaría una utilidad neta del 25 al 35%, que ya es una ganancia. En la parte contable estiman que ya ha pasado el 15% de ganancia neta ya bruta
bruta, o sea, Consuelo, la rentabilidad neta, bruta, o ya al bolsillo, contando todo, mínimo en comida es del 60%. Mínimo. Es por eso que el instante que tú le pegaste a un negocio de comida, te haces así. ¿Saben cuántos picos ricos hay en nuestro país? no, profe, eso sí no. No. ¿Sí le ubican al pico rico? Sí. Sí, El pico rico es de una familia, ¿sí? Que empezó vendiendo igual pocitos. No, cero publicidad, cero, nada. Ellos no tienen nada. Solamente en Quito hay, 74 picos ricos. Solamente en Quito. Y ahí están. El negocio de la comida es, pero no nos vamos a poner a discutir de eso, ¿no es cierto? La respuesta, mi estimado Fernando, es, yo debo saber en qué empresa trabajo que me ofrezca oportunidades de crecimiento, porque siempre te van a pagar $400 mínimo. ¿Cuál es la diferencia? Que puedes trabajar en Claro o puedes trabajar en una ferretería Pepito. ¿Cuánto vas a ganar? 425. En la ferretería Pepito, ¿a dónde creces? A ningún lado. A menos de que te enamores de la hija de don Pepito. Ahí ya te quedas de dueño del negocio de don Pepito. O si es que eres mujercita, te enamoras del hijo de don Pepito o de don Pepito y te quedas con la ferretería. Pero no tienes a ningún lado a dónde crecer. Si te das cuenta cómo hay que ser estratégico, pero en Claro, ¿a dónde subo? Hasta la gerencia nacional o a trabajar en otro país. En una petrolera vas a ganar $400 de recepcionista, igual que don Pepito, y en una petrolera vas a ganar $400 de recepcionista. En la petrolera puedes subir o coger utilidades. Don Pepito te va a pagar utilidades. No. Nunca, hermano. Entonces, yo tengo que ser súper pilas. ¿Quién decide? ¿Don Pepito o la petrolera o tú? Nosotros mismos. Exacto. Exactamente. ¿Cuántos años ya lleva trabajando usted, Carly Sánchez, en el ministerio? 7 años de ingeniero. ¿Cuántas veces le han ascendido? ¿Acá? Una vez. Una vez. ¿Por qué no le siguen ascendiendo? La verdad. Porque acá todo es burocracia y entonces, pues, es el sistema público, no es fácil. Si acá no tienes padrinos, no te bautizas, aunque tengas sus conocimientos y pues aunque a veces sepas hasta mucho más que el director. Mentira. Le falta el título. No. Si está temblando que no le voten porque está ocupando un puesto donde dice el perfil tecnólogo superior o por lo menos tecnólogo. No, Inge, porque ahí permanente. Yo tengo un nombramiento permanente, entonces no es ese. hay personas en el ministerio que están años ahí y ni siquiera son bachilleres. Sí. Y tienen ahí su Pero nombramiento. Melanie, ¿cuál es la reflexión? En este caso del sector público, ingeniero, es bastante las recomendaciones. Yo le puedo decir con conocimiento de causa que, por ejemplo, una persona que empezó en limpieza estaba afiliada al sindicato de la parte del municipio y él ya tiene nombramiento de servidor público número 3 y él era simplemente un bachiller, sin menospreciar obviamente el título ni el colegio porque era del Mejía. Y él después, para poder seguir ascendiendo por obvias recomendaciones, ya le exigieron el título. Y créanme que la persona sí, pero después de qué, de tanto apadrinazgo y porque ya no pudieron tapar el sol con un dedo. Y aún así, esta persona, por más que fue a sacar el título, compró el título. ¿Por qué? Porque mandaba a hacer los deberes y yo sé por qué le digo. Mandaba a hacer los deberes y en sí venía a que obviamente le expliquen lo que hicieron para poder rendir el examen. Entonces, yo le digo con conocimiento de causa que en el sector público es muy peleada la cuestión del ingreso y de poder trabajar de un común y silvestre estudiante. Ese es el clima laboral, ¿ve?
Ese es el clima laboral del sector público. Cero respeto a nada. O sea, a nada. Y el man fue de adred y nos saludó y nos dijo, yo hago aquí lo que me da la gana con la señorita. Así de simple. Yo le hubiera metido un chirlazo. Qué bestialidad. Yo por eso no. Diosito mío, dame paciencia. Dame paciencia. Dame paciencia. A ver. En la viña del Señor hay el 20% y el 80%. Punto. No hay más. Entonces, no es que en la viña del Señor hay de todo. El 20% y el 80%. El que quiere esforzarse tiene un plan. ¿Sí? ¿Cuál fue mi plan? Máximo 5 años en una institución. Si no me ascienden, salgo. Pero obviamente tenía que seguir estudiando y esforzándome. Porque va a la par. Porque ustedes más que nadie, como tecnólogos en talento humano, saben que existen perfiles de puesto. Y yo tengo que cumplir el perfil del puesto. Sí. La Carly no va a poder ser directora nunca, así esté 20 años. ¿Por qué? Porque tiene que llegar, porque tiene que tener título de tercer nivel. Así de No simple. existen perfiles de director todavía. Creo que para la empresa pública, sí, entonces pero estamos tranquilos, como no existe, yo sigo así, sigo ahí, no me esfuerzo, no, y esperaré la palanca y demás. O caes en el sistema, o rompes el sistema. ¿Sí o no? Yo lo que sabía es que para ser ministro y presidente no necesitas título. Para ser asesor no necesitas título, pero para ser director sí necesitas título. no, tampoco todavía no se instauran, y eso que se ha querido regularizar acá en el Ministerio del Trabajo, no se pide para ser director, no necesita título tampoco. Hemos tenido personas, bueno, obviamente con conocimiento empírico, que han sido directores. Y pues igual, la gente que subroga, muchas personas que no tienen título, y sí, o sea, es el único, se puede decir en el único puesto que no hay perfiles, en los directores. Entonces, de ahí para todos los otros puestos sí se necesita. Porque no, para director no hay perfil. Ni siendo que el Porque Ministerio es del de libre Trabajo. remoción, una. Pero yo sé que en, Claro. en algunos ministerios sí piden. Debe de ser, pues, claro, de no, quizás no los CEP, sino la LOEP puede ser, o las GAT. Sí, puede ser que sí. Entonces, estas son las famosas conquistas laborales. Dejar en el aire las cosas. ¿Sí o no? Tenemos que darles gracias a los sindicalistas. ¿Y quién se queda en el aire? El 80%. Y se quedan de mediocres. Nada más. Es que como no necesito, es que yo no puedo, es que yo me merecería, pero que ni sé qué, que yo soy mejor que el director y que esto y este otro. Nada. Tú tienes que tener tu plan. Dejen de preocuparse del resto de gente. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar a ser gerente? ¿Quieres jubilarte en una institución pública? ¿Quieres ponerte un emprendimiento? Qué pena que yo no les di el liderazgo. A Carlita yo le di liderazgo. Ahí hablamos de todo esto, ¿sí o no, Carlita? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? A estas alturas de la vida ustedes ya tenían que estar clarísimo con su futuro. Ya tenían que estar en camino al 20% de la población. Porque caso contrario se van a quedar en el 80%. Y sus guaguas se van a quedar en el 80%. Y sus guaguas se van a quedar en el 80%. Y no vamos a salir del 80%. Y vamos a estar peleados con los del 20%. ¿Por qué vamos a estar? ¿Por qué estamos peleados con los del 20%? Porque nos hicieron creer que la riqueza es mala. Nos hicieron creer que los ricos son malos. Obviamente habrá de todo, ¿no? Como también hay pobres de todo. ¿O no? Pero la mayoría de empresas grandes son buenas. Pagan los impuestos, pagan buenos sueldos, pagan utilidades, tienen beneficios. Así es la vida. Gerson Monteros, cuénteme. Profe, yo también concuerdo con usted en que hay gente que, o sea, no sé por qué el odio hacia las personas que tienen dinero,
si ellos son los que se esforzaron, como usted dice, no es Y que ellos la son los que plata te les- dan trabajo, pues, hermano. Si no desde hubiera el- Supermaxi, ¿dónde trabajarían todas las cajeras, todas las bodegueras? ¿Dónde comprarían los alimentos? ¿Dónde todo? y son esas mismas personas las que se quejan de los ricos. Exactamente. Si esto es solamente un tema de juegos mentales. Pero el que- Inge, en mi forma de ver, o sea, dentro del país y o sea, de nuestro mercado es muy monopolizado, demasiado monopolizado. Los RAID no permiten que ingresen más competencia frente a ellos, por ejemplo. ¿Quién les Y es, impide? y es comprobado que Aquí en Ecuador de hacer Walmart, que es una empresa súper grande, quiso ingresar al país y se pusieron muchas trabas. Yo trabajo en Etafash, yo trabajo en Quixentro Norte, ya. Yo tengo conocimiento de parte de DECA, que es la empresa que maneja los centros comerciales. Walmart no puede ingresar al país y es por parte de Lowride. Entonces, es muy monopolizado. O sea, obviamente, en base a emprendimientos uno puede surgir que, o sea, yo puedo sacar a mi familia, a muchas personas adelante. Pero llegar a tener empresas tan grandes o multinacionales como son algunas, por ejemplo, Eta Fashion, RM, de Prati, o sea, son cosas que al nivel de moda, consumo masivo, está monopolizado. Y es comprobado. Dentro del país está Sí se dan monopolizado. cuenta del modelo mental. O sea, de antemano, yo no puedo. Yo no Yo puedo. no he O dicho, sea, no, no, ya, yo no ya he se dicho que, a ver, limitó. Yo no, voy a no, llegar no. solamente hasta aquí nomás porque no puedo competir con ellos. No se dice que no se puede competir. O sea, no creo Entonces, hermano, que me o entienda. O sea, sea, yo lo que le estoy diciendo es que es muy monopolizado. O sea, nada es imposible. O sea, nada es entonces, imposible, hermano, el pero problema, ¿qué es muy tienes que hacer? monopolizado. O sea, Una estrategia para romper el monopolio. ¿A qué segmento de mercado me voy a dedicar yo? Ahí ponen en práctica todo lo que aprendieron, pues. Porque si empezamos con no podemos, estamos monopolizados, bien por los RAI que tengan toda la plata del mundo. Bien por es ellos. que, Pero ¿qué tengo que hacer yo? Buscar mi segmento de mercado y llegar a ser como ellos. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Vamos al break, regresamos exactamente a las 8 y, ¿qué horas son? A las 8:15. Gracias, profe.
Señoritas y señores, continuamos. ¿Estamos listos? Sí, profe, sí estamos listos. Sí, profe, ingeniero, sí estamos listos. Sí, listen. Y viven en el mismo status quo de la escuela, del colegio. Sí, listen. Sí, listen. Carly, ya le fue a reclamar a su amigo y le dijo que nunca más en la vida le vuelva a topar. Tiene apagado el micro, el parlante. Tiene apagado el... ¿Tiene apagado el micrófono? Carly Sánchez, tiene apagado el micrófono. Ah, ahí está. Sí, es mi jefe. Es mi jefe en realidad, no es ni un compañero, sino es mi jefe. Y pues son bastante afectuosos conmigo. Eso es. Ah, ya, muy bien. Sí, disculpe, ingeniero, la verdad. Verán, chicos. Obviamente, esto es parte del lenguaje es parte del lenguaje, se llama toque físico. Hay personas que les gusta tocar mucho, ¿sí? Hay otras personas que les gusta la colaboración, hay personas que les gusta el lenguaje afirmativo, hay personas que les gustan los regalos. Esos se llaman los 5 lenguajes del amor. No sé si es que vieron en liderazgo, o vieron en comunicación, o vieron en alguna parte. Si la Carlita sí vio, por eso sabe. A mí no me topa nadie, solamente mi mujer me topa, ni mis guaguas. Y como me dijo mi mujer, no por ti, sino por ellas, porque si alguien le veo que te está topando, yo le saco los ojos. Entonces yo cuido la integración física del resto de gente. Y segundo, a mí no me vienen a estar topando nadie. Peor mi jefe. Con el jefe hay que tener un distanciamiento. Vaya a interpretar mal el jefe o los compañeros. Después cuando le asciendan a la Carlita, ¿qué van a decir? Es que estaba con el jefe. Con los jefes hay que estar de bien lejitos. Con los jefes hay que estar de bien lejitos. Ok. Desarrollo organizacional se basa en cambiar de una situación a una mejor para lograr una mayor productividad. Entonces vamos a hablar del cambio. Todo se radica en el cambio. ¿Qué queremos cambiar? ¿Para qué queremos cambiar? Para algo mejor. Ok, empecemos con las intervenciones. Katy Ramos, ¿qué es el cambio para ti? El cambio es no hacer lo mismo una y otra vez y renovarse cada día con nuevas ideas. No sé, dime tú, ¿qué es el cambio? O sea, para mí el cambio es esto. No, nunca hagan así en son de pregunta. Verán que ustedes ya son mis asistentes. Entonces, cuando yo diga, ¿qué es el cambio? Dicen, el cambio es esto. Punto, acabó. ¿Alguien levantó la mano? ¿Dónde estás? Gerson Monteros y después Paola Mosquera. ¿Qué es el cambio? Tienes apagado el micrófono, Gerson. Disculpe, profe. Para mí, el cambio es salir de la zona de confort en la que estamos, aplicando la disciplina para así poder aplicar ese cambio en nuestra vida. Perfecto. Y en la vida que nos rodea. Muy bien, Paola Mosquera, ¿qué es el cambio? Ingeniero, para mí el cambio es una transformación, una evolución, dejar atrás cosas aprendidas para mejorar. Muy bien. ¿Alguien más? No, el resto está de oriente. Esteban Bernabé. El cambio se da al identificar las falencias que presenta la organización
y en base a ello se trabaja y se plantea una metodología precisa siguiendo objetivos realistas a corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Es el chico que investiga todo. Eso es ser pilas, ve. Así hay que ser en el trabajo. En el trabajo sí hay como copiar. Entonces, ¿qué es el cambio? Escribes rapidito en la computadora o escribes en tu teléfono y listo. En mi tiempo de memoria, porque no había ni computadora ni teléfono. Todo tenía que estar aquí. Es por eso que teníamos que tener conceptos rápidos. ¿Alguien más? Inge, es el acto también de sustituir algo. Perfecto, Estefanía Cortés. Conceptos súper simples y no elaborados. ¿Alguien más? También podría ser la acción o transición de un estado inicial a algo diferente. ¿Quién eres, mijita? Jocelyn Lema. ¿Dónde estás, Jocelyn Lema? No te veo. Para verte la Aquí. carita. Para verte la carita y ponerte 10. Jocelyn Lema, perfecto. ¿Puedes repetir? El cambio es una acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Perfecto. Perfecto. Tienes 10. Eso es cambio. Pasar de un estado a otro. No más. ¿Sí? No se complicarán la vida porque no van a poder responder así como respondió nuestro amigo, ¿cómo se llama? Que leyó en la computadora el concepto. Cambio es pasar de un estado a otro estado. Punto. ¿El cambio siempre es bueno? Sí. No. Sí, ¿por qué no? Si es para un bien positivo, sí. Qué inteligente que eres. ¿Quién eres? Jocelyn Lema. Jocelyn Lema mismo. Ya tienes uno más. Tienes más uno, ya tienes 11 tú, Jocelyn Lema. Facilito. Oye, tu mamá sí te ha sabido dar desayuno escolar. Habitas, sardina, paico. Qué bueno, mijita. Felicítele a la mamita. Dígale, mi profe le mandó felicitaciones, mami, por darme el desayuno escolar, por haber tomado ácido fólico cuando estaba embarazada. He ahí la importancia del ácido fólico. Ok. Cambio de un estado a otro. ¿Siempre puede ser para bien? No. Esa es la mentira que nos puso el sistema Jefferson Torres. Entonces, no siempre hay que creer todo lo que ves en la televisión. Ya hay que dejar de ver Los Simpson, hay que dejar de ver La Fuerza del Amor, hay que dejar de ver las novelas turcas, porque todo eso es producto del sistema para tenernos engañados y vivimos en paz, ¿no? Los chilenos votaron por el cambio. A los 3 meses ya están arrepentidos del presidente que tienen. Los ecuatorianos votamos por el cambio. 14 años que devastaron nuestro país. ¿Fue para bien o para peor? Para peor. Los cubanos votaron por el cambio. Si no se hubiera muerto Fidel, no sé si ha muerto o no se ha muerto, seguiría siendo presidente. Los nicaragüenses votaron por el cambio, para el cambio. Tienen ya más de 20 años, creo, el mismo presidente y no va a aflojar la presidencia. Y de hecho, la vicepresidenta es la esposa. O sea, una familia es dueña de un país. Súper fácil. Entonces, el cambio no siempre es para bien. Es por eso que hay que analizar el cambio. Primera premisa. Todo el mundo dice, vamos a tener un cambio, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio. Entonces yo también llego a la casa y le digo, mi amor, vamos a hacer un cambio. Yo me voy a ir con la vecina y vos te vas a ir con el vecino. Gran cambio. ¿Sí o no? Mi amor, vamos a hacer un cambio. Yo te voy a cambiar por 2 chicas de 25. Tremendo cambio. ¿Será para bien o para mal? Para mal. Vamos a hacer un cambio. A partir de mañana vamos a comer todos los días afuera en restaurante. ¿Será para bien o para mal? Para mal. Para mal nos vamos a gastar toda la plata. Entonces, siempre tienes que decir, ok. O sea, la verdad es que sí, todos al cambio, pero ¿cuál es el cambio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ingeniero, yo creo que un claro ejemplo de un cambio positivo es el presidente de... yo, David Ortega. Ya, ¿dónde estás? Eh, Sigue hablando bueno, para verte. Ya te vi. A mi manera de pensar, yo creo que un claro ejemplo es del presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
que ha venido haciendo cambios positivos por su sociedad, luchando contra las mafias, luchando contra las personas que estaban acabando su país. Ese sería un claro ejemplo de un cambio positivo para el país. Ajá, siempre tienes que medir con algo para ver si es que es positivo o negativo, porque en cambio tienes otros aspectos. Chao, libertad de expresión. Si no piensas como él, estás fuera del sistema. O sea, nada es perfecto. La perfección no existe. Ahora, lo importante es identificar el cambio. Saber si va a ser beneficioso o no. Porque siempre alguien no va a estar de acuerdo, hermano. Y ahí viene el tema de hoy, la resistencia al cambio. ¿Por qué fallan los sistemas de desarrollo organizacional? Porque justamente no te explican en qué consiste el cambio y cuál va a ser el beneficio. Así es que la próxima vez que alguien le venga a decir, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio, pues les dices, ok, ¿nos puedes decir, por favor, cuál es la diferencia en cómo nos afecta y cuáles van a ser los beneficios o ventajas y desventajas? Se acabó. Vamos a optimizar toda la empresa. Chévere, todos vamos a optimizar, nos vamos a ahorrar tiempo. ¿Cuál será la desventaja? Que de pronto te quedas sin trabajo, hermano. ¿Sí o no? Entonces, todo cambio tiene ventajas y desventajas. La idea es que tenga más ventajas que desventajas. ¿Cuál es la primera premisa? Que no esté en los libros. Por eso yo les enseño cosas que no están en los libros. Primerito, identificar las ventajas o desventajas del cambio. ¿Me conviene o no me conviene el cambio? ¿Sí o no? Porque si vamos a cambiar para estar peor que antes, me quedo como estoy, pues. ¿Sí o no? Así de simple. ¿Para qué voy a cambiar si voy a seguir? ¿Para qué voy a estudiar si voy a seguir siendo la secretaria en la ferretería Pepito? Entonces no estudio. Y dejo ese puesto, ese cuadradito en la pantalla para otra persona que sí quiera superarse. Así de simple. Es súper simple. ¿Sí o no? Si yo quiero cambiar de un estado a otro, es decir, de bachiller a tecnólogo superior, debe ser para algo. Debe existir un propósito. ¿O no? La gente cambia por cambiar. O no tiene claro el cambio. O te venden la idea del cambio. Y todo el mundo cree que el cambio es bueno. No, no siempre es bueno. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer es averiguar. ¿Por qué fallan los programas de desarrollo organizacional? Porque dicen, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, y comienzan a implementar el cambio sin difundir los beneficios, ventajas, desventajas y procesos del cambio en la organización. Porque adivinen qué, todo el mundo tiene resistencia al cambio. Todo el mundo tiene resistencia al cambio. A la gente no le gusta que le cambien las cosas. Porque nuestro cerebro, historia de la humanidad, está programado para dos cosas. ¿Para qué está programado Shirley Naranjo en nuestro cerebro? Si no les dieron esto y si no saben esto, ya ahorita sí, curso intensivo necesitan ustedes. ¿Para qué está programado el cerebro? Para seguir adelante, profe. No. ¿Para qué está programado nuestro cerebro? Para aprender. No. Es lo último que quiere. Para desarrollar Para aceptar los cambios. No. Para seguir desarrollar órdenes. varias actividades. No. No. Para aprender. No. Para seguir órdenes. No. Nutrirse de conocimientos. Receptar información. No. No. Para ser Lo único que receptivos. quiere hacer el cerebro, yo les cuento. ¿Sí? Comer y dormir. Nada más. Nada más. Y adivinen para qué. Supervivencia. ¿Saben para qué? Para tener sexo. Nada más. Eso es lo único que quiere el cerebro. Comer y dormir para tener sexo. Dile, levantémonos a estudiar. No. Tengo que estar descansado para tener sexo. Es decir, para reproducirme. No, en serio. Es súper real lo que les cuento.
Pero hagamos alguna otra. No, te dice el cerebro. No, eso nos genera esfuerzo. Tenemos que estar descansados para poder comer y tener sexo. Nada más. Pero levantémonos a las 5 de la mañana para estudiar. No. Es por eso que la lucha es con nuestro cerebro, porque tu cerebro siempre te va a decir no. Pero caminemos media cuadra más porque ha cambiado el recorrido del bus. No. Ya, terrible. Nos cambiaron el recorrido del bus. Todos a la huelga. Tenemos que manifestar porque cambiaron el recorrido del bus media cuadra. El profe dice que tenemos que estar 5 minutos antes de las 7 conectados en la pantalla. No, dice el cerebro. ¿Para qué? De gana. Pero si ni siquiera se están moviendo de la casa. No. ¿Para qué? De gana. 5 minutitos más durmiendo. Por si acaso tengamos sexo. Por si acaso. A lo mejor puede ser que Dios dé, Dios quite. Así funciona el cerebro. Entonces, a cualquier instrucción que te den, vas a poner resistencia. Lo primero es la resistencia. Mijito, tienes que lavar los platos. No. Eso no hago yo. Tienes que tender la cama. No. Eso no hago yo. Todo es no. A partir de mañana, cada cual va a tender su cama. No. A mí tienen que darme tendiendo la cama. Siempre el cerebro inconscientemente te va a poner resistencia. Y ahí vienen los diferentes factores. Daniela Sánchez, siéntese o apague la cámara. Perdón, profe. A ver, yo les voy a contar algo. La Carlita sí sabe. Yo soy disperso. ¿Sí? Se mueven ustedes y yo ya me pierdo. Peor que me comiencen a bailar ahí. ¿Sí o no? Yo soy disperso. Soy de los niños dispersos. De esos que, como los perritos, botan una pelota y ¡bum! Salen corriendo por acá. Como los gatos, le ponen una luz y ¡bum! Salen corriendo para acá. Entonces tienen que estar pilas. Así habemos personas, así hay niños dispersos. ¿Ok? Entonces, educaditre. Así la Danielita está paseándose tranquilamente por su casa, apaga la cámara y me deja dar clases en paz. ¿En qué parte estábamos? En que el cerebro te pone resistencia. Y entonces viene un proceso. Como ustedes son supergerentes de talento humano, ya saben que el cerebro humano no quiere nada más que sea comer y dormir. Y a todo te van a poner resistencia. A menos de que exista la oportunidad mínima de reproducirte. ¿Cómo? Vamos a una comida. Vamos a una fiesta. Vamos a una celebración. Siempre te van a decir sí. ¿Por qué? Inconscientemente el cerebro te dice, puede ser que haya chance de reproducirme. ¡Pum! Se acabó. Así de simple. Si todo es simple. Entonces, ¿cómo inicia el proceso del cambio? Primero pones resistencia. ¿Por qué pones resistencia? Porque inconscientemente lo haces. Y la otra es el miedo. Tienes miedo. ¿Qué va a pasar? Me movieron la parada, me movieron la hora, me movieron, no sé, el día de los uniformes. Cualquier cosa, resistencia. Peor aún si les dicen, vamos a regresar a clases presenciales. Resistencia. ¿Por qué? De mi zona de confort, de mi comodidad, de estar recibiendo clases en la cama, quieren que yo me levante, me bañe, coja bus y vaya a clases. Resistencia. ¿Sí o no? Resistencia. Yo no entiendo por qué no estamos en clases presenciales si las otras universidades ya están en clases presenciales, pero respeto la decisión de las autoridades, porque deberíamos estar sentaditos en clases. Y empieza el proceso. Después entramos en caos. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Ay! No sé qué hacer. Ya no sé cómo peinarme. Ya me toca otra vez levantarme. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Entramos en caos. Solamente porque te movieron los tiempos o te movieron el proceso o te movieron cualquier situación. Obviamente hay procesos de cambio súper fuertes, ¿no? Como que un ejemplo de cambio en tu vida imprevisto.
muerte de alguna persona. Exactamente. Igual. Primero estás en un proceso de negación. Dices, no puede ser. Pones resistencia. Dices, esto no puede ser. Después entras en caos. Pones a llorar y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Yo solito, yo no puedo. Si era la persona que amaba, bla, 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 bla. Esto no voy a poder resistir, ¿no es cierto? Entras en un estado de caos. No sabes qué hacer. Luego pasa el tiempo y te vas nuevamente acostumbrando. ¿Sí? Te levantas nuevamente a clases, otra vez pones tu horario, otra vez te organizas en tus tiempos, coges otros hábitos, ¿sí? Comienzas a aceptar. Todo esto en el tema de desarrollo organizacional, si queremos implementar un nuevo proceso, si queremos cambiar los tiempos de entrada, los tiempos de salida, los tiempos de break, los tiempos de lunch, los cambios de uniforme, todo, absolutamente todo te va a generar resistencia. Las personas de desarrollo de talento humano sabemos que esta parte va a pasar. Luego entramos en caos. Unos dicen sí, otros no, otros vamos a la huelga. ¿Cómo me van a dar este uniforme? ¿Cómo van a cambiar el recorrido? ¿Cómo van a cambiar la hora de entrada? Pero si antes podíamos llegar hasta las 10:30 y ahora ya solamente quieren que lleguemos a las 10. Si antes desayunábamos al mediodía, nos íbamos a desayunar, ahora ya no podemos. Caos. Cuando ustedes sean gerentes, tienen que llegar a generar caos, a cambiar. Entonces, primerito, llegan 10 minutos antes, porque todos, si vieron a la hora que llegó el jefe de Carlita, obviamente fue notorio, ¿no? Y nos hizo saber que él era el jefe, ¿sí? Y a todo el mundo. Y yo soy jefe y llego media hora después de la hora de entrada, porque yo soy jefe. Grave error. Si ustedes son jefes, tienen que llegar 15 minutos antes para saber quién llega, porque hay que liderar con el ejemplo. Dígame, Estefanía Cortés. Justamente eso le iba a decir, Lice. Un jefe llega a esas horas, pero un líder siempre abre y cierra la empresa. Perfecto, señorita alumna. Entonces, el líder está ahí, con el ejemplo. Luego, vamos entendiendo cómo va el proceso del cambio evolucionando y llegamos a un estado de aceptación. Y decimos, ok, ya tenemos que aceptar la nueva realidad, la nueva regla. ¿Sí? Y digo, chévere, ya tengo que aceptar la muerte de mi familiar. Es un proceso, Fisher tiene un proceso espectacular para llevar el luto. También cuando te quedas sin trabajo, cuando te rompieron el corazón y tu novio viene y dice estoy confundido, ¿sí? Cuando el profe te cambia el horario, todo es un proceso, tiene una curva así, ¿sí? Entonces, las personas que trabajamos en desarrollo organizacional estamos conscientes de que todo proceso de cambio va a generar resistencia. Ustedes como son pilas ya saben por qué se genera resistencia. El cerebro inconscientemente dice no, porque le estás moviendo el piso, porque el cerebro lo único que quiere es comer y descansar. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas ahorita que está la mayoría de estudiantes. Y obviamente, después ya aceptas y estás nuevamente en tu zona de confort y das por hecho la nueva situación. Fin del proceso del cambio. Medio libro de Taylor en 10 minutos. Preguntas, pregunten absolutamente todo lo que necesiten saber porque tienen 15 minutos. Si nadie pregunta, no pasa nada. Una pregunta, ingeniero. ¿Cómo romper este paradigma o el tema de los miedos al cambio? ¿Cómo romper esto en los colaboradores? Excelente pregunta, Carlita. Es por eso que a mí me sorprende que usted no se haya graduado. Explicando los beneficios. Acuérdate que no estás peleando con la persona, estás peleando con el sistema de creencias
y el cerebro de la persona, que es súper complejo, ¿sí? Súmale a eso la personalidad. Entonces, si yo tengo una personalidad fuerte y tengo resistencia al cambio, estoy complicado porque digo, no, esto es así, es que es así me dijeron, mi mamita me dijo así, mi profe me dijo así, el cura me dijo así, y no salen de su sistema de creencias. Es súper difícil. Otras personas tenemos, porque lo primero que tienen que hacerse ustedes es saber cuál es su personalidad. Yo les voy a mandar un test de personalidad para que sepan qué tipo de personalidad tienen. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo veo, mañana no va a haber clases, mañana venimos todos con pantaloneta, mañana yo sí no tengo, cero resistencia al cambio. Mañana vamos a hacer esto, hagamos. Mañana hagamos. ¿Sí? Porque no tengo resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque esa es mi personalidad aventurera, ¿no es cierto? Descubrir, ver qué va a pasar, el éxtasis de lo nuevo. Entonces, esto también va de acuerdo a tu personalidad. Entonces, lo cierto es que todos aceptan el cambio. Todos aceptamos el cambio en algún instante. Es por eso que existe este proceso. Lo importante como profesionales de talento humano, especialmente en desarrollo organizacional, que la función misma es el cambio de comportamiento de las personas, es dar los beneficios. Le vamos a hacer levantar a las 7 de la mañana, pero usted va a tener más horas de conocimiento. Usted va a tener un punto extra. Se calificará la presencia, se calificará la forma de presentarse, la asistencia. Entonces, ustedes tienen un incentivo, ¿no es cierto? Saben cuáles van a ser los beneficios del cambio. Les estoy poniendo ejemplos facilitos. ¿Sí? Entonces, me dicen, pero en la muerte, ¿cuál será el beneficio? Fortalecer tu fe. Fortalecer tu sistema de creencias. Cambiar tu sistema de creencias a lo mejor. ¿Estamos? Pero siempre hay un beneficio en el cambio. Si es que tú le ves desde otro punto de vista. ¿Sí? ¿Puede ser positivo o negativo? Depende de la perspectiva de cada persona. Acuérdense que siempre depende de la perspectiva. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo Andrés Soria. Andrés Soria, dime. Profe, bueno, según los fundamentos que yo hice la investigación, tenemos una estrategia normativa reeducativa. ¿Qué podríamos aplicar directamente a estos casos? Porque esa estrategia nos comenta que los empleados son considerados como seres racionales y por ende necesitan una razón lógica para seguir un cambio. Entonces, podríamos adoptar esta estrategia para reeducar directamente a nuestros empleados y generar, yo que sé, un clima laboral óptimo entre los empleados y las gerencias. Perfecto. A ver, está chévere, pero me estás mezclando estrategias, políticas y metodología. Pero está bien. Entonces, primero que digo, ya hicimos ayer, hago un levantamiento, ¿no es cierto?, de todo el personal. Talento humano sabe exactamente qué tipo de personalidades, qué tipo de sexo tiene, qué tipo de edad tiene, qué tipo de cultura tiene, qué tipo de nivel de profesionalismo tiene, ¿no es cierto? Si es bachiller, no es bachiller, de dónde viene, si es de la costa del sur, del este o del oeste. Y a través de una batería psicológica puedo yo identificar la personalidad y su sistema de creencias. Si es católico, es religioso, es esto, este otro, todo. Entonces, primera cosa, yo como departamento de talento humano tengo que conocer a mi personal, a mi equipo de trabajo, a toditos. Entonces yo sé que este gerente es un gerente autocrático, este gerente es un gerente transformador, este gerente es lesier, este gerente. Entonces yo les voy identificando a todos. Si talento humano no tiene claro eso, está perdido en el espacio. Primero. Segundo,
Dice, quiero generar un cambio. ¿El cambio a quién va dirigido? ¿A la gerencia o a los trabajadores o a los mandos medios? ¿Sí te das cuenta? Entonces vas categorizando. Porque si ustedes se dan cuenta, vean las películas con pensamiento crítico, siempre hay una clase dominante, una clase media, ¿sí? Y el pueblo, ¿sí? El pueblo, o sea, ahí está el pueblo, ¿no es cierto? Siempre existen estos tres estatus. Entonces digo, ¿a quién voy a aplicar? Entonces dices, quiero cambiar la mentalidad de los líderes, porque hay muchos líderes de la vieja guardia, ¿sí? Entonces, que ahora está pasando lo contrario. Entonces, ahora tenemos líderes de 32 años, 35 años, que son la generación Y, que tienen otro esquema mental y están chocando con los líderes antiguos o con los directores. Entonces, ¿qué digo yo? Quiero alinear los dos. Voy a dar un taller, un seminario para alinear los estilos de liderazgo. ¿Va a haber cambio o no va a haber cambio? Claro que va a haber cambio. Porque los unos tienen que romper su modelo mental tradicional y los otros, en cambio, tienen que cambiar su modelo mental progresista, ¿no es cierto?, completamente moderno, para llegar a un acuerdo entre las partes. Porque caso contrario te voto. ¿No ves que a la larga yo soy el dueño? ¿O no? Así de simple. Y me vas a poner montones de cosas nuevas, innovadoras. Solamente la tecnología nomás ya es complicada. Profe, en Lo este difícil, caso, espérate, termino. Lo difícil es abajo, hermano. Porque abajo tienes gente con un nivel de educación medio, un nivel de educación bajo, sin educación, con diferentes sistemas de creencias. Ten algo presente. Mientras más educada es la persona, su sistema de creencias es más amplio. Y tiene menos resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque ya el mundo es más allá de Chahuarquingo, el mundo es más allá de Guamaní. Ya saben que el mundo es el mundo, que hay diferentes religiones, que hay diferentes formas de pensar, que nada está bien ni nada está mal, que depende de la percepción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Alinear los conocimientos. Es por eso que tienes que reeducar a las personas. Entonces haces un programa, una escuela para alinear. A lo mejor te toca enseñarles a leer y escribir. De ley. Entonces vas alineando por lo menos a este nivel. ¿Sí? Otra vez, los modelos mentales, los paradigmas. Ese es el famoso sistema de creencias. Solamente los que leyeron bien los 4 acuerdos entienden bien esto. Porque caso contrario, léanse en la 5ª disciplina. Ahí están los modelos mentales. Son 400 páginas de Peter Drucker. Así de simple. Más fácil, léanse unas 46 páginas de los 4 acuerdos y van a entender cómo funcionan los modelos mentales. A eso nos vamos a enfrentar nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Reeducas o educas. Alineas los sistemas mentales. Los de la clase media son más fáciles, o sea, los mandos medios son más fáciles porque el nivel de educación y preparación ya es más alto. La alta gerencia siempre están educados, hermano. Siguieron cursos, seminarios, talleres, por eso están ahí, porque tienen la capacidad de liderar, de entender que el mundo es más allá de Tambillo. No se acaba el mundo en Tambillo. Es bien largo. Hay montones de creencias, hay montones de formas de pensar. Hay diferentes escuelas administrativas. Por ahí es el tema. Lisbeth Álvarez Félix, nombre de novela mexicana. Cuénteme. Ingeniero, justo el día de ayer tomábamos un tema del sistema de creencias y era, por ejemplo, que está arraigado, por ejemplo, saludarse como que, hola, y ¿sabes qué? Te veo bien mal, estás gordo. ¿Cómo podría yo responder a alguien así para no caer en lo mismo? ¿Y cómo podría hacer para que esa persona se dé cuenta? A ver, apliquemos los conocimientos adquiridos todos porque ya nos reeducamos aplicando la metodología de Andrés Soria. Todos ya leyeron los 4 acuerdos. Los que no leyeron, ya no es mi culpa. Entonces ellos no van a entender. ¿Qué acuerdo aplicarías primero tú? Porque tú no le puedes hacer cambiar al resto.
O sea, bueno, en primera que no me caigan a mí las cosas. Y, ¿Cómo se llama o sea, ese no, acuerdo? se No llama, a ver, tomar nada eso, no personal. tomar No nada tomar personal. Punto. Ajá. Entonces, primero, no lo tomas nada personal. Después, sé impecable en tus palabras. Y entonces le dices, mi estimado Andrés, la verdad es que no me parece gracioso lo que tú me estás diciendo. A mí, por favor, lo que debería hacer la Carly, a mí, por favor, me dices, buenos días, Carlita o Carla, ese es mi nombre, Carla Sánchez, y punto. Se acabó. No me parece graciosa tu forma de actuar, no me parece para nada profesional que me vengas a abrazar en delante de toda mi clase. ¿Sí? Mantenga su posición, que yo mantengo la mía. Sé impecable en tus palabras. Primero, no asumas. Segundo, sé impecable con tus palabras. Tercer acuerdo, haz siempre lo mejor. Llegas mañana y le dices, buenos días, Andrés, ¿cómo está usted? Espero tenga un buen día. Ah, me gusta su corbata. Punto. Ese man te odiará hasta que entienda los 4 acuerdos. ¿Es tu problema? Sí. No es tu problema. Para que se den cuenta cómo funciona el tema, ¿no? Yo en los cursos, seminarios, talleres que doy, el tema es yo, no el resto. Tú no te preocupes del resto. Tú tienes que preocuparte de ti misma y poner en práctica los conocimientos adquiridos. El resto es el 80%. Tú estás en camino al 20%. El 80% no tiene norte. El 80% no tiene valores definidos. El 80% no tiene objetivos definidos. El 80% no vive conscientemente, dice listen, 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 listen. A todo el mundo dicen listen. No reconocen los estatus, no reconocen los niveles. Actúan por ósmosis. El 80% solamente quiere comer y dormir. Nada más. Ingeniero, disculpe. ¿Y en la parte de la familia? La parte de la familia es lo más difícil. ¿Por qué será más difícil? Confianza. ¿Quién contesta? Tienen 3 minutos. Porque hay más confianza. No, no, mi estimada Susana. Es súper complicado porque no están escritas las normas, los valores, el reglamento interno no existe. Y la otra, existe un alto grado de consanguinidad y emociones. Yo a mi hijo no le puedo despedir. ¿Sí o no? No le puedo decir, ¿sabes qué? Estás despedido. No ha habido como decir, si ves ese joven que está allá, él es mi ex hijo. Si ves esa señora que está ahí, ella es mi ex mamá. No puedes. O sea, no ha habido cómo. Ex esposa, sí. Si es que ya rompe la regla. Por ejemplo, yo tengo un acuerdo con mi esposa. Si mi esposa quiere divorciarse de mí, ¿sí? Lo único que tiene que decir es, gordito y hasta el desayuno. Punto. Se acabó. La palabra clave es gordo. En mi casa no se dice malas palabras, ni apodos, ni nada. Y la palabra clave es gordo. Se acabó. Sin insultos, sin gritos, sin show, sin nada. Ella me dice gordo y ya. Es todo. Tenemos que tener acuerdos. Es por eso que el libro de los 4 acuerdos es importantísimo. ¿Cuáles son tus acuerdos en tu familia? Tienes que tener normados los valores, los principios, los horarios, las entradas, todo. Y tienes que ir cambiando tu sistema de liderazgo según va creciendo tu equipo de trabajo, es decir, tus guaguas. Y también cómo va madurando tu esposo, porque tu esposo se va a seguir siendo más profesional. Y tú también vas a seguir siendo más profesional. Si tú te quedaste, él va a decir, o sea, ¿es en serio? Entonces tú tienes que ir creciendo. Si es que tienen un plan definido. Si es que no, estarán en el 80%. Yo vivo en tu casa, vivimos en la casa de tu mamá cocina rico, tu mamá nos da cuidando a los guaguas, me quedo en la casa de tu mamá, espero que se muera tu mamá y me quedo con la casa de tu mamá. Punto, se acabó. Súper simple. 80%.
El 80% en vez de irse de la casa, lleva gente a la casa. Es terrible. ¿Sí o no? A los 17 años, a los 19 años ya están casadas, o van con el novio o por lo menos con el guagua. Así de simple, el 80%. Susana Morales, la última pregunta, que nos vamos. Y la tarea de hoy les envío por WhatsApp. La primera semana ya está subida en la plataforma, ya pueden participar en el foro. Susana Morales, dígame de una. Ya, listen. Listen, Perdón. muy bien, listen. Ingeniero. O sea, mismo, ustedes para nada, para nada. Qué increíble, qué cursito. Bueno, escuchando todo lo que estaban hablando, pasó una parte de lo que sería de una persona que no sabe ni leer ni escribir, en lo que es las creencias que se dice usted que sería en el personal que tenemos de planta en general, en una empresa tenemos tantas personas de todo estilo, ¿no? Mi pregunta es, en caso de hacer una selección de personal, ¿qué tal visto es el contratar a una persona analfabeta? Depende de la función que vaya a tener y si es que el perfil lo permite. Todo es perfil. Claro. ¿Qué tal si es una empresa constructora? Exacto, ajá, a eso yo me iba. Que no tal debe si- haber, claro, no, según depende de la empresa. Con eso de mi parte, yo decía en esa modalidad, sí cambiaría, porque hay muchas empresas que el hecho de que no sabe escribir o leer, ya es como que no, de una. En esa parte yo sí quisiera como que dar esa oportunidad, porque incluso las personas que son analfabetas son como que más físicas, una producción física, no sé, Por eso depende de la se dice en empresa. construcción. Depende de la empresa. Las florícolas, las agrícolas, la construcción, pueden utilizar personas analfabetas. Ahí depende ya de tu dirección. Voy a contratar personas analfabetas, pero les voy a enseñar a leer y a escribir y a pensar. Es decir, les voy a dar desayuno escolar. ¿No es cierto? Por si acaso, cuando estén embarazadas, por Dios, tomarán ácido fólico. Es importantísimo para que las guaguas sepan pensar, en serio, y darles desayuno escolar. El desayuno escolar es importante. Señoritas y señores, tengan un buen día. Estamos en contacto vía WhatsApp. Tengan un buen día. Igualmente.